Bienvenidos a la semana 2 de la unidad didáctica, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El tema de hoy es las moléculas de la vida. Los lípidos. Los lípidos representan a un grupo extremadamente heterogéneo de moléculas orgánicas que presentan como una de sus principales características en común, su insolubilidad en compuestos polares como el agua. Los lípidos son, también, un grupo de compuestos ampliamente estigmatizados sea por su papel en la acumulación de peso corporal. Los lípidos más sencillos son los ácidos grasos, constan de una larga cadena de hidrocarburos, finalizada en un grupo carboxílico. Estructura general: ácido graso saturado. Son moléculas complejas de hidrocarburos, en las que una región suele ser polar, soluble en agua, y la otra, apolar, soluble en disolventes orgánicos, e insoluble en agua. Parte apolar, hidrófoba. Parte polar, hidrófila. Grupo carboxilo o grupo carboxi, COH, se produce cuando coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo, O, y carbonilo, C igualo. Se puede representar como COH o CO2H. Ácidos grasos saturados no contienen ningún doble enlace en la secuencia, por ejemplo, ácido palmítico. Ácidos grasos insaturados contienen al menos un doble enlace en su molécula, por ejemplo, ácido palmitoleico. Ácido carboxílico tiene propiedades ácidas, los dos átomos de oxígeno son electronegativos, y tienden a atraer a los electrones del átomo de hidrógeno del grupo hidroxilo, con lo que se debilita el enlace, produciéndose en ciertas condiciones. Los ácidos grasos se dividen en dos grandes grupos según sus características estructurales: ácidos grasos saturados, AGS, y ácidos grasos insaturados, AGI. Estos últimos, dependiendo del grado de insaturación que poseen, se pueden clasificar como ácidos grasos monoinsaturados, AGMI, y ácidos grasos poliinsaturados, AGPI. Dependiendo de la posición del doble enlace, contabilizando desde el carbono extremo al grupo funcional carboxílico, los AGMI y los AGPI pueden clasificarse en tres series principales. Ácidos grasos omega 9. Primer doble enlace en el carbono 9. Ácidos grasos omega 6. Primer doble enlace en el carbono 6. Ácidos grasos omega 3. Primer doble enlace en el carbono 3. Triglicéridos resultan de la fusión de una molécula de glicerol con 1, 2 o 3 ácidos grasos. Monoacilglicéridos, un glicerol más un ácido graso. Diacilglicéridos, un glicerol más 2 ácidos grasos. Triacilglicéridos, un glicerol más 3 ácidos grasos. Los triglicéridos son los principales constituyentes del tejido adiposo. Son un importante reservorio de energía, la energía permanece contenida en los enlaces. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, que se encuentran en todas las membranas celulares de plantas y animales, disponiéndose como bicapas lipídicas. Pertenecen al grupo de lípidos derivados del glicerol, presentando una estructura similar a la de los triglicéridos, TGS. Resultantes de la unión de un glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Tienen una región polar, grupo fosfato, y otra apolar, hidrocarburos. Por sus propiedades y estructura, son un componente imprescindible de todas las membranas biológicas. Los esteroides son lípidos secretadas por las glándulas endocrinas, glándulas que liberan hormonas, presentes tanto en el hombre como en los animales y los vegetales. Estos forman moléculas cíclicas, con 2 o más anillos. Muchos de ellos son la base de muchas hormonas. Algunos son componente importante de las membranas celulares, colesterol. La palabra proteína del griego proteos, que significa primordial o primer lugar, fue sugerida por Berzelius, para llamar así,
al material que describiera el químico holandés Mulder en 1838 como sustancia compleja en cuya composición intervenía el nitrógeno, N, y la cual era sin duda la más importante de todas las sustancias conocidas en el reino orgánico, sin la cual no parecía posible la vida sobre nuestro planeta. Las proteínas son moléculas de gran tamaño formadas por una larga cadena lineal de sus elementos constitutivos propios, los aminoácidos, A. Estos se encuentran formados de un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, COH, enlazados al mismo carbono de la molécula. Existen millones de proteínas diferentes. Son las encargadas de desempeñar todas las funciones de la célula. Son grandes macromoléculas, formadas por la unión de otras moléculas más sencillas llamadas aminoácidos. Aminoácido, R, puede ser cualquier tipo de radical, hasta formarse 20 moléculas diferentes. El nivel más sencillo de estructura de una proteína, la estructura primaria, es simplemente la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Cada cadena tiene su propio conjunto de aminoácidos, ensamblados en un orden determinado. La secuencia de aminoácidos se pliega sobre sí misma, adoptando una estructura tridimensional que hace que la proteína tenga su función. La función de una proteína puede ser bien estructural, bien catalizadora de reacciones, enzimas. Enzimas es un catalizador biológico. Proteínas encargadas de acelerar las reacciones químicas dentro de la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicos para cada reacción química particular. Imprescindibles en gran cantidad de procesos celulares. Intervienen en la reacción sin ser modificadas en ella. Muchas veces necesitan cofactores o coenzimas, por ejemplo, vitamina B12. Ácidos nucleicos. Son los encargados del almacenamiento y procesado de toda la información genética del individuo. Son grandes macromoléculas constituidas por la unión secuencial de otras moléculas más sencillas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son pequeñas moléculas orgánicas y diversos tipos de ellas tienen funciones de portadores de energía, ayudantes enzimáticos, mensajeros químicos y subunidades del ADN y el ARN. Cada nucleótido consta de un azúcar con un anillo de 5 carbonos, o pentosa, enlazado a una base nitrogenada y uno o más grupos fosfato. El ADN. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es otro tipo de ácido nucleico nombrado por el azúcar desoxirribosa de los nucleótidos que lo componen. Una molécula de ADN consta de dos cadenas de nucleótidos enrolladas formando una doble hélice. Los puentes de hidrógeno entre los 4 tipos de nucleótidos mantienen unidas las dos cadenas de ADN. El ARN, o ácido ribonucleico, nombrado por el azúcar ribosa de sus nucleótidos componentes. El ARN consta de 4 tipos de monómeros de nucleótidos, uno de ellos es el ATP, adenosín trifosfato. Las moléculas de ARN son importantes en la síntesis proteica. Nucleótidos. Así, campo de ADN, se encuentran en las pirimidinas, timina, T, y citosina, C, y las purinas, adenina, A, y guanina, G, que se emparejan en las bases del ADN. En el campo del ARN, se encuentran en las pirimidinas, uracilo, U, citosina, C, y las purinas, adenina, A, y guanina, G, que se emparejan en las bases del ARN. Los polinucleótidos se presentan en forma natural en todos los organismos vivos. Los polinucleótidos son cadenas lineales de nucleótidos en los que los grupos fosfato están esterificados a los hidroxilos 5 y 3 de 2 nucleótidos consecutivos. Como consecuencia, cada polinucleótido contiene únicamente un O libre en el grupo fosfato en posición 5, extremo 5 fosfato, y uno libre en posición 3, extremo 3. Por convención, la secuencia de los polinucleótidos se representa en el sentido 5 y 3. Los dos polinucleótidos presentes en los seres vivos son el ácido ribonucleico, RNA,
y el ácido desoxirribonucleico, DNA. En las condiciones actuales en la naturaleza, solo las células vivas sintetizan las moléculas de la vida, carbohidratos complejos y lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las moléculas de la vida difieren, pero todas ellas son compuestos orgánicos, formadas principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Las células usan carbohidratos como fuente de energía, formas de energía transportable o almacenable, y material estructural. Los oligosacáridos y polisacáridos son polímeros de monómeros de monosacárido. Los lípidos son moléculas no polares grasosas y aceitosas, a menudo con una o más colas de ácido graso e incluyen los triglicéridos y otras grasas. Los fosfolípidos son el principal componente estructural de las membranas celulares. Las ceras son parte de secreciones, impermeabilizantes y lubricantes. Los esteroides son precursores de otras moléculas. Las proteínas son las moléculas más diversas de los seres vivos. La estructura proteica se inicia como una secuencia lineal de aminoácidos llamados cadena polipeptídica, estructura primaria. Muchas proteínas, incluyendo la mayoría de las enzimas, constan de 2 o más cadenas. Los ácidos nucleicos son pequeñas moléculas orgánicas que constan de un azúcar enlazado con 3 grupos fosfato y una base nitrogenada. El ADN y el ARN son ácidos nucleicos, cada uno de ellos compuesto de 4 tipos de nucleótidos. El ADN codifica la información hereditaria de las proteínas celulares y sus ARN. Los diferentes ARN interactúan con el ADN y entre sí para llevar a cabo la síntesis proteica.